Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Felipe Gaitán Alcalá. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Omar, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes aquí platicando de estos temas que nos compete sobre el tema de laicidad, religión, derechos humanos, etcétera. Vale, muchísimas gracias, doctor, por la apertura, por el espacio, por el diálogo. Y para quienes no sepan quién es el doctor Felipe Gaitán Alcalá, prácticamente lo presento de manera muy rápida. Es egresado en Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, del CUCH. Después tienes una maestría en Ciencias Sociales por el Flaxo. Finalmente, pero no menos importante, un doctorado en Estudios Sociológicos por el Colegio de México. En ese sentido, el área de expertise está centrada en la reflexión sociológica. Desde este punto, doctor, además también es autor de algunos libros, entre estos destacan, desde luego, el Manual de Redentores, Laicidad y Derechos entre Populismo y Neojacobinismo, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2016, y tiene también una entrada en el Diccionario de Sociología de Roberto Blancarte, este diccionario que salió en el 2018, el Diccionario de Religiones en América Latina, el concepto de secularización, muy ad hoc, doctor, con este tema. Justo nos conocimos en el seminario de laicidad, política y derechos humanos que organizó la cátedra Benito Juárez sobre laicidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, llevada bajo la tutela de la doctora Pilar González. Saludo a la doctora. En ese sentido, es interesante ver este espacio, o sea, este fenómeno. Hablaba la ponencia que nos presentó, doctor, los potenciales riesgos de regresión en materia de derechos humanos en América Latina, en México, en el mundo en general, como fenómeno sociológico, como fenómeno sociolingüístico, sociocultural, prácticamente desde el área de expertise, doctor, que es la línea de investigación que he venido trabajando durante hace algunos años, que nos puede comentar prácticamente este proceso de secularización y las tensiones. Me llama mucho la atención este concepto que acuña en su obra, las tensiones inquisitoriales, ¿no?, entre neojacobinismo y populismo. Nos puede explicar estas premisas desde este punto de vista. Sería genial, doctor, como una especie de introducción a esta disertación. Muchas gracias. Claro, Omar, pues muchísimas gracias por esta invitación, sobre todo por compartir contigo que también eres egresado del CUSH de la Universidad de Guadalajara y que, bueno, sigues estudiando el doctorado. A mí me da gusto regresar siempre a mi casa, a la Universidad de Guadalajara, aun cuando ya tengo muchos años fuera, siempre es bueno regresar y ver a las nuevas generaciones como tú en este trabajo intelectual, en este trabajo de aportar a la sociedad. Fíjate que una de las cosas que yo me he especializado es en el tema de laicidad. Laicidad, y siempre había la pregunta hace algunos años de cómo un concepto del siglo XIX en América Latina, del siglo XVIII en Francia, sigue vigente hoy en día en el siglo XXI. Y sigue vigente por una cuestión, porque lo que estamos viendo en realidad es que el tema de laicidad es un concepto clave para entender la construcción de los derechos humanos y las libertades civiles. ¿A qué me refiero? Durante mucho tiempo dimos por descontado que el tema político y el tema jurídico tenía su propia lógica y había una separación con el tema religioso. Digamos, había ciertas presiones, tensiones, había ciertos momentos donde vasos comunicantes, pero en los últimos años, en las últimas décadas, lo que hemos visto es una especie de regresión hacia la tutela de lo que se considera los valores verdaderos. O sea, hay una crítica al relativismo moral. Y no solamente en América Latina, en el mundo. Por eso podemos explicar los populismos, podemos explicar los conservadurismos, los fundamentalismos. Y una de las banderas importantes en esa tutela de ese relativismo moral, esa pérdida de la brújula moral de la sociedad, que ojo, no es nuevo, porque si revisamos siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siempre se ha hablado de crisis de valores, pero ahora se hizo más enfático el tema por el pluralismo que estamos viviendo, es decir, ya no hay una sola sociedad, sino hay sociedades, ya no hay una moralidad, sino moralidades. Entonces, y convivimos muy cerca con lo distinto, que no es distante, es distinto a nosotros, pero lo tenemos muy cerca. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que la religión ha sido un vehículo, sobre todo, de tratar de tutelar lo que es
políticamente correcto, los valores verdaderos, el principio de una idea de comportamiento, pero también una idea de confianza entre nosotros. Entonces, lo hemos visto a lo largo de este tiempo, cuando se dan los movimientos religiosos conservadores, cuando se da el Islam en Medio Oriente, en los países islámicos, lo que se da también de los fundamentalismos católicos, y lo vemos en muchas partes. Entonces, en ese sentido, cuando irrumpe de nuevo la religión con fuerza en el ámbito político y en el ámbito jurídico, vuelve a tener importancia el concepto de laicidad en América Latina. En América Latina, sobre todo en esta idea de separar política y religión, separar lo que compete necesariamente a los ciudadanos, lo que compete a los creyentes. Y alguien podrá decir, creyentes y ciudadanos son lo mismo. Sí, un ciudadano es creyente y un creyente es ciudadano, pero viene una diferencia. La diferencia está en desde dónde está hablando y de dónde está pronunciando una postura moral. Yo como creyente puedo suponer que los demás tienen que seguir lo que yo estoy planteando y tienen que seguirlo porque yo digo que es superior, es algo bueno y es algo que tiene que ser vigilado. Pero si me pongo en el papel de ciudadano, implica que yo tengo que discutir contigo o con otros si eso es correcto o no es correcto, y entonces son otras reglas. A eso me refiero. Es decir, en términos de mi faceta de creyente, podré hacerlo en mi ámbito religioso, en mi ámbito moral, pero cuando se refiere al ámbito de la ciudadanía, el ámbito que tengo que discutir con otros, ahí hay otras reglas, unas reglas jurídicas, unas reglas políticas, un marco democrático de no solamente hablar, sino saber escuchar también. Entonces, en América Latina se dio este fenómeno de un fortalecimiento de la discusión de la laicidad para separar política de religión. Y separarlo implicaba sobre todo esta idea de ver, garantizar la libertad de los individuos y los derechos, la dignidad de la persona, en términos de la libertad religiosa, por supuesto, cada quien puede profesar la religión que le compete o que quiere, la libertad de conciencia, que es otra, la libertad de poder yo decidir sobre mi cuerpo, sobre mí mismo y sobre lo que estoy pensando, la libertad de información y la libertad de participación. Entonces, en ese sentido, el tema de la laicidad volvió a cobrar una importancia en las últimas 3 décadas de manera importante en América Latina. ¿Y por qué insisto tanto en América Latina? Porque el concepto de laicidad, si bien es un concepto francés, en América Latina tiene una importancia que en otros países no tiene. Por ejemplo, si uno va a Europa, en la Europa protestante o en Estados Unidos y Canadá, no va a encontrar el término laïcité, por ejemplo, laicity. ¿Por qué? Porque ellos parten de otro marco. Laicidad es un concepto que aborda el tema de separación de la religión de la política, y en otros países se habla de gestión de la diversidad religiosa, de secularismo, por ejemplo, que es un concepto que está presente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. En términos de países protestantes, cuando surge esta idea de lo político, tiende a gestionar la diversidad. Había que ponerse de acuerdo las diferentes expresiones cristianas, luteranas, calvinistas, anabaptistas, todos los demás, ponerse de acuerdo y al menos no matarse entre ellos. Cada príncipe, cada religión, cada quien su principado. Es decir, había gente que enarbolaba ser luterano, calvinista, católico incluso, y entonces el concepto de diversidad religiosa y libertad religiosa se aplica en estos países. En cambio, en América Latina lo que hemos tenido es una iglesia dominante, católica. No había diversidad religiosa como en estos países, había una sola iglesia y una sola forma de entender la moralidad y una sola forma de creer, practicar y pertenecer. Y entonces era la Iglesia Católica la que dominaba todo el escenario público en América Latina. Frente a este dominio, el surgimiento de los estados nacionales intenta marcar una diferencia, es decir, el Estado nacional intenta crear su propia o construir su propia legitimidad. ¿Por qué lo digo? Porque la Iglesia Católica durante un tiempo intentó, más bien, tuteló la vida de los ciudadanos. La Iglesia Católica registraba nacimiento, muerte, registraba los ritos de bodas, de pasajes, incluso de divorcios, registraba el tema de a quién se nombraba y quién no se nombraba políticamente.
administraba muchísimas tierras, administraba la parte de la economía, y eso la Iglesia Católica lo hacía bajo el principio religioso, el principio moral y religioso. Cuando surgen los estados nacionales, Perú, Colombia, Chile, México, Argentina, hay una separación con respecto al dominio religioso de la Iglesia Católica para construir el espacio político. Y por eso el concepto de laicidad se vuelve importante para América Latina, no para otros países. Esto quiero dejarlo claro porque pareciera que es en todo el mundo. No, es en América Latina, pero hay que entender otras realidades. En ese sentido, lo que hemos visto precisamente es que el concepto de laicidad, que me ha tocado analizarlo, es precisamente, sí, ya hubo una discusión con respecto a un dominio de una iglesia particular, que era la católica, sobre el tema de lo político, sobre las conciencias, sobre el tema de la vida, de la trayectoria vital de cada uno de nosotros, y habría que hacer esta distinción. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI surgen otros grupos, ya no necesariamente católicos, sino de diferentes signos, que intentan tutelar de nueva cuenta y asumir el control de lo que pensamos, lo que decidimos, cómo creemos, cómo actuamos, cómo pertenecemos. Y frente a eso, la laicidad se convierte en un concepto normativo y jurídico, normativo, jurídico, político y ciudadano, de definir qué compete a lo religioso y qué compete a lo político jurídico. Y eso es lo que me ha tocado verlo. Sobre todo, ¿cuál es el punto de diferencia entre las dos? No es una mera cuestión organizacional, o sea, no es solamente el Estado y las iglesias. Es un tema de cómo se concibe al individuo en esta relación. Y por eso decía, entran los derechos humanos, porque los derechos humanos garantizan en principio la dignidad de la persona, el concepto de persona, y entonces garantiza el ejercicio de las libertades de los propios individuos como ciudadanos tutelados por un Estado frente a cualquier pretensión moral superior. Entonces, de manera muy rápida, eso es lo que me ha tocado estar analizando, y precisamente en ese sentido, el concepto de laicidad hoy se vuelve más importante que nunca. Y lo he dicho, el concepto de laicidad no es un concepto epistémico solamente, es un concepto político, porque surge en clave política, ¿sí? Ahora, en ese sentido también tendremos que ver que el concepto de laicidad no es una sustancia, es decir, no es inamovible, no es un mismo concepto de laicidad, sino que a lo largo de la historia, desde el siglo XIX hasta ahora, el concepto de laicidad ha tenido diferentes matices históricos. Es un concepto que tiene su propia historicidad, ¿sí? Pero también la forma en que se ha aplicado en cada uno de nuestros países ha sido diferente, porque no es lo mismo. Podemos discutir aquí sobre el concepto de laicidad, que no hay uno, hay una multivocidad del concepto y hasta conceptos equívocos sobre el tema de laicidad. Entonces, históricamente no es el mismo del siglo XIX. La pregunta es cómo se da hoy el concepto de laicidad en este momento, en este siglo XXI, y cómo se dio en el siglo XX, pero también cómo se ha vivido la laicidad en función de los diferentes países. Por ejemplo, hay siempre esta idea de la laicidad radical o radicalizada, que es Uruguay, por ejemplo. Uruguay tiene una idea de laicidad muy marcada que plantean ellos, han secularizado su espacio político y su espacio jurídico. Tan es así que, por ejemplo, el día de Navidad no es el día de Navidad, es el día de la familia. El día de Reyes no es el día de Reyes, es el día de los niños, ¿sí? Y el día Semana Santa no es Semana Santa, es semana de vacaciones. Entonces, han secularizado esta idea. México tiene una idea muy concreta, podemos ser muy guadalupanos, dirían algunos, que no todos son guadalupanos, por supuesto que no. Antes esta clave de decir todos los mexicanos son guadalupanos era como decir, si no eres guadalupano no eres mexicano, no, tampoco. Pero siempre se decía, es que somos muy religiosos en México. Sí, pero cuando le preguntas en términos políticos a una persona si está de acuerdo que las iglesias se metan en política, vas a encontrar una mayoría que dice no se mete, no se debe meter. Entonces, son religiosos en términos culturales y en términos de creencia, pero políticamente son laicos. Y así me puedo ir con cada uno de los países para ir viendo los matices.
Bolivia es un caso muy peculiar, hasta ambiguo, porque Bolivia se dice, soy un Estado laico, pero mi fundamento de Estado plurinacional convoco a la Pachamama y a Dios. Entonces, a ver, ¿está o no está? Y lo he discutido mucho con ellos. Tenemos el caso de Argentina, que es una laicidad subsidiaria. ¿Y a qué se refiere esto? La laicidad subsidiaria implica sobre todo la idea de el Estado es el que tiene la potestad sobre lo político, pero colabora o deja que la iglesia o las iglesias colaboren en labores en la agenda pública del Estado, es decir, en programas de bienestar, en acompañar el tema educativo, enseñando valores, acompañando a las Fuerzas Armadas con las capellanías, que acaban de aprobar capellanías evangélicas en la Armada Argentina, y así. Entonces, esa es la importancia del concepto de laicidad que me ha tocado verlo. Pero quisiera retomar esto y cerrar esta idea. Independientemente de la laicidad, en todas sus versiones que uno pueda ver, la laicidad tiene un principio de separación de lo religioso de lo político en clave de la defensa de los derechos humanos. ¿Qué implica esto? Garantizar el ejercicio de la libertad de cada uno de nosotros por encima de cualquier creencia, sea religiosa o no, que intente tutelarnos como algo superior y nos restrinja ese ejercicio de libertad. Interesante, doctor, esta primera premisa, esta aproximación. Plantea cuestiones muy interesantes desde mi punto de vista. Voy a enunciar 3 a continuación para seguir con este como diálogo acerca de este mismo fenómeno de la laicidad. Precisamente, el primero de ellos tiene que ver con la multivocidad del mismo concepto. O sea, no lo menciona tal cual en sus letras. Tiene que ver con espacio-temporalidad, tiene que ver con dónde se gesta y cuándo se gesta, ¿no? Es un concepto viejo, o sea, en ese sentido es el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? La ilustración y tal, los debates entre protestantes y católicos en Inglaterra y otras partes, o sea, con peculiaridades específicas de contextos y fenómenos y efervescencias políticas muy, muy específicas en ciertas latitudes, ¿no? Laicidad a la mexicana, pienso que sé yo, Martha Nussbaum, Charles Taylor, Pulat, en ese sentido, laicidad a la francesa, laicidad a la mexicana, a la norteamericana, o sea, tiene que ver mucho con las peculiaridades. Y esto me lleva a la segunda, o sea, que es prácticamente la cuestión no solo política o social, sino histórica. O sea, si me ciño en concreto al caso de México, o sea, la Constitución de 1824, tal cual estipulaba que si no eras católico, eras o ipso ciudadano de segunda mano, ¿no? O sea, todo ciudadano va a ser, si eres, qué sé yo, musulmán, ateo, protestante, evangélico, si adoras a Malverde, a la Santa Muerte, lo que sea que hagas, o sea, esto, sobre todo la tensión que hay en el presente, ¿no? En la entrega constitucional en México, cómo ha ido evolucionando la misma idea de laicidad y coqueteando con el laicismo, ¿no? Muy del constituyente del siglo de la Constitución de 1917, prácticamente una postura laicista, que es este exceso, digamos, hacer como, en términos coloquiales, comecuras, ¿no? O sea, prácticamente despreciar toda forma de religiosidad vista como si fuese algo retrógrado. Por el entorno y el contexto nacional mexicano en ese momento, se entiende la cuestión del laicismo totalmente, ¿no? La no repetición, la no jamás nunca irrupción de la iglesia en asuntos públicos, tan es así que, bueno, el 130 constitucional, como lo conocemos actualmente, de ahí surge precisamente, ¿no? Esta división histórica entre el Estado y la iglesia. Y eso me lleva a la tercera, o sea, que pareciera que en los estudios de religión, desde el punto de vista sociológico, antropológico y desde luego jurídico, hay algunos autores que dicen, bueno, parece que si existe el fenómeno del pluralismo, si existe la multiculturalidad, pareciera que los estudios están centrados en una especie de catolicocentrismo, ¿no? O sea, en ese sentido, muchos han criticado que esas categorías sí aplican para la Iglesia Católica, pero no entran en el orden de esa categoría judíos, musulmanes, protestantes. Si lo pensamos a la luz de la reforma al 24 constitucional, sobre todo que incluso da cabida a la no creencia como forma de la libertad religiosa protegida convencional y constitucionalmente, entonces sí cobra bastante relevancia esta crítica, ¿no? Que ha venido desde la sociología, precisamente, desde la antropología, los estudios de campo, los estudios de caso, las etnografías en ese sentido, revelan mucho este dato, ¿no? Esta tendencia a que estas categorías de corte católico y cristianocéntrico, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿qué pasa con otras voces, con otros mundos? Muy los estudios del presente se giran en torno a, qué sé yo, otros fenómenos religiosos, ¿no? Incluso esta
amplia gama, que es recopilada desde luego en el Diccionario de Religiones de América Latina de Blancarte, esta tendencia que hay, sobre todo primero cronológica y de latitudes, esta intuición que bien dice doctor, no es lo mismo la laicidad en México que en Francia, que en Canadá, que en Estados Unidos, que en Europa, etcétera, etcétera. O sea, sí tiene muy marcadas las características sociopolíticas, económicas y desde luego culturales de cada uno de los sitios donde se discute este concepto, digamos que es muy maleable, ¿no? La segunda ya para pasar al desarrollo de las ideas estas, tiene que ver con precisamente la apropiación tanto de particulares como de instituciones del discurso de la laicidad, ¿no? O sea, lo que menciona, o sea, estoy de acuerdo en ser guadalupano, pero no estoy de acuerdo en que se metan en política, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Como que cosas, dimensiones distintas. Pienso sobre todo esta multivocidad que ha sido ampliamente estudiada, la laicidad como concepto político, como concepto jurídico, ¿no? Y todo está relacionado, digamos, con el concepto de ciudadanía, como bien lo mencionaba, doctor, o sea, la pertenencia a un grupo político, en una comunidad específica, en un tiempo concreto, o sea, no estamos hablando para toda la humanidad, desde el que el mundo existe como tal, y va a ser siempre inmutable y perecedero, ¿no? Es este avance, digamos, de la historia de las ideas, y lo digo con lo que está en el presente, se analiza mucho, se debate, el regreso de las derechas, el regreso de los fundamentalismos, el regreso, digamos, de estos atentados a la regresión en derechos humanos, ¿no? Si los derechos, según el artículo primero constitucional, son universales, tienden a la progresividad, ¿qué pasa entonces como fenómenos políticos, culturales, incluso sociológicos, que están, sobre todo el debate ahora se centra mucho en derechos sexuales y reproductivos, o sea, prácticamente es donde se da este nuevo terreno, que parece que ya cambió como de cancha, ¿no? Que ya no es como que lo meramente institucional político, ya no es lo económico social, ahora está en el terreno de las libertades individuales, empezando por la libre determinación de los pueblos, el desarrollo libre de la personalidad y la potencialidad de elegir sobre sí mismo, ¿no? O sea, en este sentido han sido logros, por así decirlo, de las teorías feministas, de las teorías queer, desde este punto de vista, se nota el giro epistémico que en el presente existe para pensar precisamente la laicidad. Desde este punto de vista, doctor, estos tres emblemáticos, digamos, fuentes de análisis, o sea, primero la crítica al cristianocentrismo, catolicocentrismo, o sea, prácticamente se tiene a pensar, sobre todo en México, desde la historia constitucional de México, es más que evidente, ¿no? La irrupción de otros grupos evangélicos, protestantes, islam, judaísmo. La segunda, la multivocidad, desde luego, del concepto de laicidad que depende naturalmente de la latitud y de las condiciones políticas donde éste se gesta. Y la tercera, que me parece todavía más importante, el terreno, cómo se va desfasándose a otros campos, diría, ¿no? En términos sociológicos, este debate de la laicidad, ¿no? Que pareciera que ahora está la erupción hacia regular las entidades biológicas, ¿no? La biopolítica, el bioderecho, la bioética. Mucho se habla de bioética confesional, mucho se habla de, en ese sentido, esta, digamos, escala axiológica, este choque de valores presumiblemente universales, revelados, dados, incluso la misma fundamentación de los derechos humanos, algunos hacen la crítica, es que es demasiado kantiana, es que es demasiado tomista, es que es demasiado cristiana, en ese sentido, si lo vemos a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues eran neotomistas, ¿no? Los autores prácticamente no van a negar la cruz de la parroquia, van a dejar el sello, digamos, impreso. Es una de las críticas más fuertes que hay desde ese punto de vista, doctor, como su área de expertise, sus obras escritas van sobre estos fenómenos. Sí me gustaría escuchar sus argumentos en torno a este peculiar tópico del siglo XXI, doctor. Sí, fíjate, Omar, tú apuntas varias cosas que me parecen importantes resaltar. Esta historicidad, sobre todo del concepto, que yo he identificado 4 grandes olas de la laicidad en América Latina. Una de ellas es precisamente esto que tú señalabas, esta idea de secularizar el ámbito de la economía y la política, que fue este tema del laicismo, y digo ismo precisamente por la postura ideológica, que era esto que en Francia se conoció como los jacobinos, y se le llamó así porque el ala más radical de la Revolución Francesa se reunía en un ex monasterio a San Jacobo. Entonces, y pues de ahí viene el mote que le dieron a ellos como jacobinos, ¿sí? De ahí viene el título de jacobinos, pero ellos eran muy radicales en términos de expulsar cualquier elemento de la Iglesia Católica del ámbito de la política. No planteaban ser ateos, no planteaban la no creencia, planteaban que la institución de la Iglesia Católica salieran del ámbito de la política y del ámbito de la ley, de la norma. Entonces tenemos una gran primera ola o primera gran generación que tiene que ver con esta idea de expulsar a la Iglesia Católica en América Latina del ámbito de lo público,
en el manejo de la economía, en el manejo político y en el manejo normativo. Viene una segunda ola que prácticamente es la que se plantea como el Estado laico, que es la separación organizacional, que compete a la organización de la Iglesia, y hablo de la Iglesia en singular por lo que señalabas ahorita, de la Iglesia católica, porque ni siquiera se veían los evangélicos, acordémonos que durante mucho tiempo, hasta los años 90, en México y en América Latina, se les denominaba sectas, que ya no lo utilizamos en los estudios de religión, ya no utilizamos la palabra secta. Y quizá muchas personas mayores se acordarán que en las puertas, todavía en Guadalajara me he encontrado bastantes, estos letreros que dicen aquí se prohíbe la propaganda de sectas católicas y ponían a San Ignacio de Loyola. Entonces, son esos cartelitos que ponían en la puerta rechazando cualquier otra propaganda que le llamaban secta. Pero la segunda generación, esta que te digo, es la separación entre organizaciones, el Estado como laico con respecto a la Iglesia, o las iglesias, en este caso podríamos hablar de algunas, que precisamente decían, a ver, una separación institucional. ¿Puede haber colaboración, puede haber vasos comunicantes? Sí, pero están separadas. Y lo que dejaban solamente en este ámbito era solamente la separación institucional. Que eso le ocasionó, por ejemplo, problemas al presidente López Portillo cuando Juan Pablo II vino a México. Dijo, a ver, ¿viene en calidad de qué? ¿De jefe de iglesia o jefe de Estado? Y hay una separación institucional, entonces lo asumieron como jefe de Estado, no como jefe de iglesia. Fue ahí un matiz en la primera visita. Y fíjate lo que es curioso, en esa primera visita del Papa Juan Pablo II, que fue en el 77-78, lo que hacen, en este caso, la mamá de López Portillo, muy católica, él se declaraba masón, en muchos sentidos, y hasta jacobino, pero bueno, frente a la mamá no pudo hacer nada, el presidente de la República, y la mamá le pidió que si Juan Pablo II podía oficiar una misa en Los Pinos, y se hizo la misa. En un estado laico mexicano, come curas y todo lo demás, se hizo la misa dentro de Los Pinos, 78. Después viene una segunda ola que ya es a partir de los 80, 90 en América Latina, que es esta que promocionó más bien hacia los 90 y el año 2000, una idea que promocionaron sobre todo académicos, en este caso Roberto Blancarte en México, también otros colegas franceses, Micheline Milot en Canadá y Boberot en Francia, que hicieron en el marco de la celebración de la Declaración de los Derechos Universales, ¿sí? Hicieron una declaración universal para la laicidad y hacía énfasis en el tema ciudadano. Y le llamaron en ese entonces libertades laicas. Y se presentó en el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo lo asumió como una declaración de ellos, no oficial, pero sí una declaración dentro de lo que debería ser el mundo. Ahora sí que muy kantiano, como ahorita lo señalas, de los imperativos que debería de seguir el mundo en ese momento. Y entonces se estableció una tercera ola de la laicidad, que era esta idea de las libertades laicas. Después, ya para estas fechas, lo que hemos tenido es una irrupción de grupos religiosos de diferente signo, pero están dentro de la agenda pública, o sea, no están fuera, están dentro de la agenda pública. Y entonces, unos colegas, incluido yo lo he estado promocionando mucho, esta idea, que estamos escribiendo algo al respecto como el gran análisis del cambio del concepto histórico de la laicidad en América Latina, que apunta a una cuarta ola, que es la razón pública. La laicidad como razón pública, en la perspectiva de Rawls. ¿Qué implica esto? Las iglesias, grupos religiosos, grupos morales, no religiosos, están dentro del ámbito público. O sea, sería simular pensar que no están. Están dentro. La pregunta es cómo los gestionas, cómo los regulas. Y Rawls habla de algo, en el segundo Rawls, alguien me señalaba sobre eso, habla de los mínimos éticos,
decir, la razón pública es qué tanto tú en tu postura, en tus principios, en tus creencias, eres capaz de traducir eso en el debate democrático y bajo ciertas reglas. Si no eres capaz de traducirlo y demostrarlo, no entras al debate. Y a esto se le llaman mínimos éticos. ¿Sí? Que ya después de la idea de Rawls sobre razón pública, lo que hemos estado construyendo es más bien una idea de gobernanza de la laicidad, una especie de marco de gobernanza para la laicidad, que no está terminado, está en este proceso precisamente. Entonces, tú puedes ver históricamente 4 grandes momentos, históricamente: el jacobinismo, el laicismo como tal, el Estado laico, separación organizacional, las libertades laicas, que es la ciudadanía, y la cuarta, que es el tema de razón pública. Ojo, no significa que una haya quedado atrás. Hay entidades, espacios en América Latina donde están las 4 simultáneamente. Por ejemplo, Cuba sigue siendo muy jacobina en muchos sentidos, ¿sí? Pero hay otros que son solamente una separación meramente formal, como Perú, por ejemplo. Y aquí voy a hacer una anotación: el único país en América Latina que no es un estado laico o que se declara un estado confesional es Costa Rica. Es el único. Invoca a Dios. Pero no significa que Perú sea laico. Perú tiene una simulación en muchos aspectos sobre su laicidad. Paraguay igual, o sea, formalmente tiene la separación, pero siguen siendo muy ligados a la Iglesia Católica y menos a las evangélicas. Y como tú dijiste, también ha crecido lo sin religión. Entonces, esa es la parte de la historicidad del concepto. Yo quisiera señalar también otro aspecto que ahorita tú haces insistencia sobre eso. ¿Cuáles son los puntos que están transitando hoy en su historicidad del concepto de laicidad y que fueron su debilidad durante mucho tiempo, que ahorita lo estamos pensando de manera diferente? Una de ellas es pensarlo en clave católica. Es decir, seguimos pensando en organizaciones como si fueran iglesias, estamos pidiendo marcos de referencia como si fuera la Iglesia Católica. E incluso no solamente en la academia, la administración pública, es decir, los gobiernos, cuando hacen el registro de asociaciones religiosas, están pensando en clave católica. Piden un libro como si fuera la Biblia, piden una estructura como si fuera la Iglesia Católica, cardenales, obispos y demás. No se aplica a todos, no se aplica porque hay otras formas. Segundo punto que está transitando, el tema de pensar solamente lo religioso como lo institucional. Hay formas, cultos, formas de practicar que no son institucionalizadas. En el fenómeno religioso tenemos 3 grandes efectos o 3 grandes dimensiones: creer, practicar y pertenecer. Hay gente que pertenece, pero que no cree ni practica. Muchos católicos, que solamente por una cuestión social se dicen católicos, pero que en realidad no ni practican ni creen. Hay gente que cree sin practicar ni pertenecer, católicos a su manera o religiosos a su manera. Y hay una tercera que es practica sin querer ni pertenecer, que son muchas de estas corrientes, por ejemplo, orientales, el yoga. Yoga tú lo puedes practicar sin querer ni practicar, sin querer ni pertenecer a ninguna asociación. Sacas tu tapete y te pones ahí a orar o a hacer tus ejercicios. Entonces, lo que hace la laicidad está transitando a observar formas no institucionalizadas, ¿sí? Que son cultos, espiritualidades, todo esto. Por ejemplo, muchas de las comunidades indígenas, comunidades de los pueblos originarios, en sus sistemas normativos hay una cosmogonía, pero no se reconocen como religión, se conocen como espiritualidades o espiritualidad. ¿Eso queda dentro de la laicidad o no? Ese es el segundo punto que está transformándose. Hay un tercer elemento, que es pensar la laicidad solamente en clave religiosa. Y ahora se ha ampliado el concepto de laicidad para abordar que lo religioso no es exclusivo de la laicidad. La laicidad también observa grupos seculares que invocan una moralidad superior para tutelar los derechos de los demás. Son estos grupos económicos, grupos morales que no son religiosos, por ejemplo, los neonazis, que tienen rasgos de religiosidad pero no son religiosos. Los neonazis, hay fundamentalismos de otro tipo que intentan imponer su propia versión a los demás. Entonces, en ese sentido,
La laicidad intenta abordar el fenómeno de grupos morales o conservadores fundamentalistas que no son religiosos, pero que intentan tutelar lo de los demás. Para quienes nos escuchan y nos ven, diría, la laicidad pone un límite a cualquier grupo que intente tutelar los derechos de los demás, sea religioso o no, cualquiera de los dos. ¿Y cómo lo hace? A través del instrumento del Estado, el Estado laico. Entonces, en esta playa de la laicidad, si te fijas, pasamos de aquello que fue solamente la Iglesia Católica siglo XIX, a abrir el abanico mucho más allá de lo meramente religioso, ¿sí? Y fíjate que hicimos una cuestión, y aquí reconozco a la Secretaría de Gobernación, a la Dirección de Asuntos Religiosos, Dirección General de Asuntos Religiosos. Con ellos había estado elaborando un proyecto de investigación y ellos llevan jornadas por la paz, la llevaban hasta el sexenio que acaba de terminar del presidente López Obrador, y convocaban a todas las denominaciones religiosas. Y en los diálogos que tuvimos con ellos, decíamos, bueno, ¿cómo podemos visibilizar a los cultos, las espiritualidades? Me dice, legalmente no podemos, porque no son asociaciones religiosas. Y mientras no infrinjan la ley, no podemos ni siquiera acercarnos a regularlos. ¿Has visto los coaching? ¿Has visto todo esto? Hay fenómenos que aparentemente son religiosos, pero no lo son, que tienen rasgos de religiosidad, ¿sí? Hay, por ejemplo, estos temas que se presentan a veces como podría ser el tema de algunas expresiones religiosas que se presentan como religiosas, pero no lo son, tienen rasgos de religiosidad, pero no lo son, ¿sí? Pero hay otros que son fenómenos que se presentan como no religiosos, pero tienen una profunda raíz religiosa. Los movimientos indígenas, por ejemplo. No se dicen religiosos, pero tienen una profunda religiosidad y se presentan incluso como religiones o como espiritualidades, mejor dicho. A lo que voy con esto, con gobernación, en este ejercicio que ellos abrieron, donde puedes ver fotografías donde están afiches, bueno, estos maparas con las denominaciones religiosas, encuentras metodistas, sintoístas, aparecen los católicos, los anglicanos. Esta vez aparecieron, en la última edición aparecieron dos que eran más bien consideradas cultos, la Santa Muerte y los orishas, los yorubas, la tradición yoruba. Cosa que para el resto de los que estaban ahí era como muy ruidoso porque decían, esto no es religión, esto sí es religión. Pero te habla de la vocación de, al menos de un grupo de funcionarios, de abrir el debate, de decir, abramos esto. Y eso fue interesante. Entonces, y decíamos algo, porque comentábamos sobre las tradiciones yorubas, decían, mientras ellos estén en el mínimo ético, es decir, que respeten las reglas democráticas, entran. O sea, no tengo por qué yo decir que no o sí. Precisamente estamos en ese debate en este momento. Interesante esta intersección, doctor. Me hace pensar tres desafíos, lo voy a plantear en esos términos. El primero, la administración pública en tanto que derecho administrativo, es decir, cómo se gestiona la pluralidad, hasta dónde entra, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los censos de población y vivienda del INEGI, en específico el del 2020, el de religión, o sea, prácticamente esta marcada tendencia al alza de los sin religión y el declive en términos cuantitativos eminentemente de los católicos, ¿no? O sea, no se puede pensar México a priori como guadalupano. En ese sentido me quedo con esta intuición que señala creer, practicar y pertenecer, ¿no? Esta categoría de análisis me parece muy fructífera. Y lo ligo con la siguiente, esta intuición yo la encontré en la Iglesia Nostra de la doctora René de la Torre. O sea, prácticamente hay grupos, digamos, eliminar esta idea de que los grupos religiosos son a priori antiderechos. O sea, prácticamente hay muchísimas intersecciones y hay muchísimos puntos medios. O sea, en ese aspecto no todos los grupos religiosos son malvados, ¿no? O sea, se puede pensar que son, sí, en contra de la mujer, en contra del LGBT, en contra de los niños, temas de pederastía, temas de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre es así. O sea, hay casos emblemáticos, incluso centros de estudio muy, muy concretos, ¿no? O sea, sobre todo estas como contradicciones. Pienso, qué sé yo, la teología de la liberación, católicas por el derecho a decidir, teologías queer, o sea, prácticamente estos
polos axiológicos que existen estas manifestaciones en el presente y producen conocimiento, ¿no? Esta idea me parece muy valiosa, o sea, pensar que no todos los grupos de derechas, todos los grupos religiosos son a priori antiderechos, ¿no? Hay causas sí a su ritmo, a su modo, con su axiología, y están pro derechos humanos, ¿no? Por eso alguien puede repelar o puede, digamos, replicar esta premisa, es que tú eres fascista, no, estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión, mi derecho a la libertad de conciencia. Y la tercera, bueno, el tema de la religiosidad popular, que esto ha sido ampliamente estudiado en la antropología social, o sea, los otros cultos, las otras voces, se lo mencionaba, ¿no? Culto a la Santa Muerte, gente que adora, qué sé yo, a Pancho Villa, al Gauchito Gil, o sea, prácticamente estos fenómenos llamados outsiders, ¿no? Utilizando esta categoría de análisis de Howard Becker, o sea, los otros que están fuera al margen de, si el concepto de protección es universal, constitucional y convencionalmente, entonces, ¿qué pasa con estas otras voces, ¿no? Con estas minorías étnicas, disidencias sexuales, el concepto de aporofobia, o sea, el concepto de estar fuera de la ley, ¿no? Esta gente, el culto de prostitutas, el culto de sicarios, el culto de siguen siendo seres humanos, ¿no? O sea, en ese aspecto tienen sus formas muy propias, esta categoría que se ha acuñado en los estudios de religión en los últimos 3, 4 décadas de la religiosidad popular. Aquellos que no están, digamos, registrados en términos del 130 constitucional, prácticamente es como que muy escurridiza esta categoría. Pienso también otro fenómeno muy interesante, las terapias de conversión o el tema de los anexos, ¿no? O sea, ¿cómo están registrados? Si es que están registrados, ¿no? Ante, digamos, en términos de regulación de instituciones, si es que existe un registro o si no, y si existe, cómo está. O sea, estos fenómenos son ejemplos de la gran tesis que nos plantean, ¿no? O sea, lo resumo en los desafíos al derecho administrativo, es decir, gestionar la pluralidad. Si todos estamos en un estado laico que tiene ciertas características políticas, culturales y reglas del juego de manera jurídica, entonces, ¿qué pasa con los que están fuera de la norma, no? O sea, en ese sentido, la noción esta de Becker, de los outsiders, ¿qué pasa con los que no son ni católicos, ni mayoritarios, ni heteronormados, y un largo etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido, es muy interesante, sobre todo, pensarlo en términos de religiosidad popular y la gestión de la pluralidad, que creo que es la esencia de su libro de Manual de Redentores, esta tensión, o sea, porque todo el mundo está haciendo el bien, ¿no? O sea, escala axiológica, están ganando la Guerra Santa o están haciendo un bien a la democracia, al país, lo que sea, que tenga mayor carga axiológica. Sin embargo, es esta, como que el corazón de su obra, al menos en este Manual de Redentores, entre laicidad y derechos, populismo y jacobinismo, o sea, prácticamente es esa, precisamente la tensión dialéctica que hay en el presente, ¿no? O sea, todo el mundo está haciendo el bien, sin embargo, lo ponemos en términos de ponderación de derechos, pues el bien para dónde, ¿no? El bien desde quién, desde qué escala. Este problema me parece muy interesante, doctor, si pudiera ahondar en estas premisas, sería fenomenal. Fíjate, ahorita que deseo sumar el tema de no todos los grupos religiosos son conservadores, ni todos los conservadores son religiosos. Hay grupos, por ejemplo, en las encuestas sobre la gente que es sin religión, uno pensaría que son progresistas, no necesariamente. O sea, tienen actitudes conservadoras muchos de ellos. Y la otra, sobre el universo conservador, también hay que ver que no todos los conservadores son antiderechos. Hay conservadorismo de todo tipo. Hay conservadorismos de izquierda, de derecha, y me refiero a de izquierda cuando dicen, por ejemplo, la tutela sobre los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. No los toquen, nosotros los preservamos y casi los mantienen y se vuelven muy conservadores en ese sentido. O esta idea de la izquierda, de una izquierda que no intenta evitar los cambios o enfrentarse a los cambios, e intenta como preservarse. Fíjate que en esta parte, ya lo decía Norberto Bobbio sobre el cambio o la ambigüedad que hay entre izquierda y derecha ahora en el mundo contemporáneo. Ahora resulta que los progresistas a veces son los de la derecha y los conservadores son los de la izquierda. Entonces se mueve en muchos sentidos eso, ¿no? Y habría que tener cuidado con eso. Cuando decimos conservadores, no necesariamente son grupos religiosos, son grupos retrógradas, sino, como ahorita tú lo mencionaste, hay muchos grupos que aportan y apuestan por la libertad de conciencia, la libertad de información. Hemos encontrado expresiones de diferentes iglesias, por ejemplo, la anglicana, la metodista, grupos dentro de la iglesia católica también que han abogado por esto. Y por supuesto también los hay del otro tipo. O sea, no son entidades monolíticas. Y la otra que también quisiera señalar es en qué momento cambia de esta cuestión
de pensar la parte de la tutela económica, o sea, quitarle la tutela económica de la Iglesia Católica o la parte política, pasamos a temas como muy puntuales. Por ejemplo, el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, el tema de las identidades sexogenéricas. ¿En qué momento? Y tiene una razón, porque alguien diría, ¿cómo pasaron de estos grandes temas a temas tan puntuales sobre el cuerpo, la familia, la vida? Y tú puedes encontrar religiosos y grupos conservadores que te hablan del libre mercado, te hablan o de temas de derechos, de justicia, lo que quieras, pero tocan estos temas y resulta que no avanzan. O sea, más bien se vuelven conservadores. ¿En qué momento se vuelve esto? Si tomamos en cuenta que una garantía de la laicidad es la garantía de los derechos humanos y la expresión en las libertades, en esta libertad de conciencia, de religión, de participación e información, la primera cuestión que se enarbola o que está centrada es sobre tres elementos que nos constituye como ciudadanos, como individuos y como ciudadanos: la familia, la vida y la familia y el cuerpo. Son los tres elementos. Es decir, el cuerpo es cómo me defino yo frente a los otros, y esa es una capacidad que tenemos de poder decidirlo. El cuerpo, la familia, cómo me interactúo con los demás, y la vida es cómo concibo mi propia trayectoria vital. ¿Por qué se vuelven estos tres elementos centrales? Porque es ahí donde se construye la ciudadanía en un primer momento. El tema educativo es un tema que ha sido sobre todo central en la discusión de la laicidad, no porque les interese a los grupos religiosos conservadores o grupos conservadores a secas, sino porque saben que la educación se está formando en conciencia, se está formando la capacidad de elección, por eso se vuelve un tema de debate y un tema de disputa. El gran tema de la laicidad en América Latina cruza por la educación. Por eso, durante mucho tiempo, antes de la reforma del 2012, la única vez que se mencionaba laicidad o laico en la Constitución era el artículo 3. No lo encontrabas en ninguna otra parte. Después de la reforma del 2012 ya aparecen otros artículos, pero el único artículo que mencionaba explícitamente la palabra laica era en el tema educativo. Debe ser una educación gratuita, laica, la señalaba precisamente por eso. El otro tema es el tema de salud, el tema de tu elección, el tema de saber por dónde transitas. Por eso estos tres puntos que se vuelven centrales en la construcción de ciudadanía, el cuerpo, la familia y la vida, habla del ejercicio de tu libertad. Por eso cambiamos de los grandes temas económicos a los temas puntuales que interpela a cada uno de nosotros. Y vas a encontrar ahí muchísimas discusiones. Entran desde las feministas, los movimientos feministas, las pensadoras feministas, Marta Lamas, Rita Segato, entran también el tema de lo que tú decías, las teologías queer, todos los pensadores que han trabajado, por ejemplo, Karina Bárcenas, que ha trabajado el tema de iglesias para la diversidad, que hizo el estudio en Guadalajara precisamente, ese estudio que es muy interesante, está publicado por el Instituto de Sociales de la UNAM, que habla sobre estas identidades sexogenéricas en el ámbito de la religión y cómo se traducen en términos de iglesias. Es el tema de la familia, esta idea de pensar y tutelar lo que es la familia. Entonces, ahí encuentras diferentes aspectos donde empieza el tema de la ciudadanía, en estos tres. Desde este punto de vista, doctor, a la luz de estas premisas, esta tensión en el presente, sobre todo pensando en el presente, ¿no? En la construcción de las comunidades epistemológicas de México a nivel local, o sea, en este aspecto, que sé yo, la Salle, la UNAM, la Universidad de Guadalajara, o sea, el CIESAS, el RIFREMS, en este aspecto, la CNDH, la Suprema Corte, a distintos niveles, como desde su punto de vista como investigador forma parte de alguna manera u otra de estas comunidades epistémicas, cuáles serían como las guías metodológicas o teórico-metodológicas para podernos apropiar de esta complejidad de fenómenos, ¿no? Son cambiantes, son mutables y desde luego, o sea, no son estáticas ni los grupos ni los discursos, sobre todo en materia de derechos humanos, ¿no? Lo que ahora parece innovador, mañana va a ser, no sé, el trivium y el quadrivium, ¿no? En ese sentido es esta tensión discursiva, dialéctica, lo menciona bien, o sea, la familia, la vida y el cuerpo, este giro hacia los prefijos bio, ¿no? O sea, la bioética, la biopolítica, el bioderecho, o sea, regular, qué sé yo, la eutanasia,
el aborto, la clonación, las células madres, fenómenos sociales emergentes que no están todavía captados en los códigos penales o en los códigos civiles, ¿no? Que es un gran reto sociojurídico del presente, o sea, darle nombre y darle cargas axiológicas a estas nuevas formas, tanto de hacer ciencia, o sea, como de pertenecer a, me quedo con esta categoría tripartita, el creer, practicar y el pertenecer. Hay muchas personas, como decimos, creen pero no practican, ¿no? O sea, pertenecen, digamos, porque eres creyente, porque así ha sido siempre desde el año cero, o sea, ha sido así mi abuelita, así ha sido la tradición, etcétera. O sea, prácticamente esta digamos, ligación o filación cultural y sociológica, desde su punto de vista, doctor, como para ir perfilando una especie de conclusión aporética, muy al estilo de los diálogos de Platón. En este sentido, no termina, pues estos debates son como muy en boga, pero desde su punto de vista sí me gustaría escuchar esa premisa. No, fíjate que es algo interesante porque en la agenda, o al menos en el campo de discusión de la laicidad en América Latina sobre el enclave de derechos humanos, hemos tenido dos grandes, digamos, vías o caminos que hemos transitado. Uno de ellos tiene que ver con la parte académica, con la parte de la reflexión, lo intelectual. Encontramos una discusión permanente sobre qué se aporta desde cada uno de sus ámbitos. Estamos en diálogo con los canadienses, por ejemplo, con el concepto que ellos le llaman el acomodo razonable. Está allá donde todos cabemos y donde de alguna manera hay que empezar democráticamente a reconocernos. Pero sí, pero no acaba por integrar, sino más bien reconocerlos y mantenerlos en burbujas. Esa es una idea del acomodo razonable canadiense. Tenemos la laicidad en clave de Francia, que ellos apuestan ya no necesariamente por una separación, sino apuestan por una especie de inclusión, lo que le llaman una especie de neolaicidad en términos de intentar entender que la diversidad religiosa implica también que tengan voz en el espacio público. Pero a diferencia de América Latina, allá están más enfocados al tema del Islam, porque es el otro extraño, es el otro distante que tienen su problema. Nosotros no lo tenemos aquí, tenemos comunidades musulmanas, pero no tenemos esa idea que ellos tienen allá o esa visión. Entonces hay claves diferentes, hay diferentes formas de entenderlo. Por ejemplo, Argentina ha trabajado mucho el concepto de laicidad subsidiaria. Juan Esquivel, Fortunato Marimachi, Verónica Jiménez. En Brasil han trabajado más el tema de la laicidad en términos de esta parte de observar también aquello que no está institucionalizado, con Emerson Jumbelli. Y te puedo ir dando ejemplos de cada uno de ellos. Es decir, en términos académicos estamos reflexionando no en encontrar un concepto común, sino más bien los marcos que nos permitirán entender cómo el fenómeno religioso que se mueve de una manera vertiginosa lo podemos leer en clave política y normativa. Ese es un camino. El segundo camino tiene que ver con lo que decía al principio. Laicidad es un concepto político y es un concepto normativo, no es solamente un concepto epistémico. Y ahí encuentras una diversidad importante de activistas sociales, activistas religiosos, activistas que llevan una agenda de intervención particularmente sobre la agenda de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, identidades sexogenéricas, el tema de la solidaridad y el bienestar y la cooperación de las iglesias. Y entonces vas a encontrar posiciones tanto de derecha como de izquierda frente a eso, ¿sí? Entonces, lo que tienes ahí básicamente es el otro camino que ha transitado sobre eso. Y recomiendo a los que nos escuchan y nos ven que puedan leer algo que las propias ONGs lo han construido, que se llama Mira que te miro. Mira que te miro es una plataforma que está disponible en cualquier momento, se está actualizando, que aborda diferentes aspectos de cuáles son el grado de avance de los derechos en América Latina, los derechos y libertad. Y se llama así, Mira que te miro. Y hay un apartado sobre laicidad. Entonces, pero ese apartado de laicidad tiene una cuestión, es un curso interesante entre academia y activismo, porque lo que se hizo en su momento, Roberto Blancarte y 8 colegas más en América Latina, estuvimos participando en construir indicadores para medir la laicidad. Al final la presentaron, Roberto Blancarte la presenta,
la presenta como una idea, él siendo líder del proyecto, la presenta, y entonces dice, a ver, se puede medir la laicidad en 3 grandes rubros: políticas públicas, marco jurídico, perdón, primero marco jurídico, políticas públicas y cultura política. Son los 3 grandes ámbitos. ¿El marco jurídico reconoce esta separación, sí o no? Y entonces hay una serie de indicadores. Los lectores lo pueden encontrar, el texto como tal, lo pueden encontrar en internet, que se llama así, para medir la laicidad, ¿sí? O medir la laicidad, de Roberto Blancarte. Y van a ver que en los agradecimientos estamos los que participamos en ese momento. Y lo que tenemos después es que esos mismos indicadores los van a encontrar en Mira que te miro, en una evaluación país por país. ¿Sí? Lo van a encontrar a nivel regional y país. Hay gente que puede estar en Guatemala, puede decir, a ver, ¿qué tan laico es mi país? Puede meterse y observar los indicadores que están ahí. Después nosotros hicimos una crítica al instrumento que se llama la evaluación de Mira que te miro. Lo hicimos junto con esta Pauline Capdeville del Instituto de Jurídicas, Mariana Molina, que en ese momento también pertenecía al Instituto de Jurídicas, y con Católicas por el Derecho a Decidir. Y es un análisis de qué se midió, cómo se midió, las limitaciones que se pudieron, las limitaciones que tiene esa medición y qué proponemos más adelante. ¿A qué voy con esto? La agenda de la laicidad se mueve en 2 ámbitos. Uno que tiene que ver con la parte académica de entender cómo lo religioso incide en lo político y lo normativo, pero también el activismo que intenta como frenar ya en la acción política cualquiera de estos grupos conservadores, religiosos o no, en la agenda pública. Entonces, y a veces se cruzan, a veces hay una distancia, pero siempre estamos en una sintonía. Te digo, no solamente con los grupos progresistas o liberales, sino también con los conservadores. Entonces, esa es la capacidad de poder dialogar con todo el mundo en este tema. Desde mi punto de vista, doctor, no me queda más que agradecer el espacio, la apertura, el intercambio dialéctico y dialógico de estas premisas que son desde luego útiles y necesarias para el presente. No sé si a manera de conclusión desea añadir algo más, ¿no? O sea, en ese sentido. No, al contrario, agradecerte, Omar, esta invitación y poder seguir dialogando. Como dijiste, en los diálogos de Plutón tenemos mucho para seguir viendo más adelante. Vale, muchísimas gracias, doctor. Diálogo con el doctor Felipe Gaitán Alcalá, autor de varios escritos, muy en boga en la comunidad epistémica del presente. Y bueno, gracias a todas, a todos por escucharnos, por vernos. Y gracias especialmente a usted, doctor, por la apertura, por el espacio. Saludos, muchísimas gracias.